un pecador. Entonces no te lleves del enemigo cuando dice, tú eres muy pecador, para que Dios te escuche. Dios detesta el pecado, pero ama el pecado. El pecado no convive con Dios, porque el pecado es un intruso en los planes de Dios y ha causado mucho daño en estos 6.000 años de existencia de este mundo. Pero Dios ama a su criatura. Por eso vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Por Dios. alrededor de 4.000 milenios, el culto de Dios estuvo ligado al sacrificio. Por ese medio Dios creaba conciencia de los resultados del pecado y la muerte. Y también anunciaba la solución para eliminar el mal, el Mesías sustituto. Hay que ir al santuario. El santuario Dios lo instituyó para estar cerca de su pueblo. ¿Qué dice eso en los capítulos 40, versículo 8? Dice que me harán un santuario para yo habitar en medio de ellos. Es Dios que quiere habitar. El hombre se anda escondiendo como Adán, pero Dios quiere habitar con el hombre. Quiere salvar al pecador. Pero el santuario tenía, y lo voy a ilustrar de esta manera, tenía un paralelismo teológico entre el santuario y la vida de Cristo. Dios hizo el santuario para grabar en la mente de los israelitas la vida y sacrificio del verdadero Mesías. Y el santuario consistía en 4 partes: el altar de sacrificio, el lugar santo, el lugar santísimo y el lavabo. En el altar de sacrificio, el pecador venía con un cordero o con una paloma, depende de su condición económica. Venía, ponía sus manos encima de la víctima, del becerro, y ahí confesaba su pecado en silencio. El sacerdote no escuchaba lo que el pecador confesaba. ¿Y quién era que mataba el cordero? ¿Quién era que mataba el cordero? ¿El sacerdote o el pecador? Y mataba. ¿Y qué hacía con la sangre? La rociaba en la cortina del lugar que santo. Y ahí entonces había simbología. ¿Qué simboliza el cordero? Juan capítulo 1 versículo 29 dice, Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita El pecado del mundo. En griego, Juan el Bautista dijo, este es el verdadero cordero. No el cordero que ustedes sacrificaron 4.000 años. Este es el verdadero cordero de Dios. Mírenlo aquí, el que yo voy a bautizar, el que va a empezar su ministerio. El lavacro que estaba ahí era el bautismo de Cristo. También la blancura del agua que purifica. Por eso el dice Juan, se simboliza mucho como el Cristo del agua. El lugar santo, toda esa sangre que se rociaba con el pueblo, tenía que limpiarse. Imagínense, la sangre de por sí hiede. De hecho, lo que hace putrefacto un cuerpo humano o animal es la sangre. Y toda esa sangre que se derramaba en la cortina del santuario, que era mucha, entonces tenía que purificarse el día del juicio, el día del Yom Kippur, que era un día único, una vez al año, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese día no se podía trabajar, todo el mundo tenía que ir. Era un día de juicio. Y ahí entonces el sacerdote purificaba el santuario, por eso se llama la purificación del santuario. Entonces, toda esa sangre que estaba ahí es símbolo del pecado. El pecado es nauseabundo, el pecado es abominable, es horrible, hediondo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Cuando él razonó, ¿dónde estaba él metido? ¿Y la cocina huele bien? Razonó donde en el pecado, donde está la cocina, donde está la hediondez. Y el sumo sacerdote purificaba el santuario ese día. Entonces, todos esos pecados iban a hacer. Es un paralelismo entre el santuario. Cristo cumplió el santuario a su cabalidad.
Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Pasó al lugar santo. Después que pasó por el lavacro, pasó al lugar santo. ¿Cuándo Cristo pasa al lugar santo? La Biblia dice bien claro. Todo esto tiene que ver con la adoración. Cuando Cristo pasa al lugar santo, eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Cuando Cristo muere, si vemos que Él es el Cordero que murió, el próximo paso a pasar es el lugar santo. Cuando Cristo muere y resucita al tercer día, resucitó, ¿verdad? ¿Cuántos días duró Él con sus discípulos? ¿Cuántos días duró Él con sus discípulos? ¿No saben? 40 días. 40 días. Pero ahí hay un detalle. Jesucristo pasó 40 días con sus discípulos. Eso lo dice Lucas, compartió con ellos, se le apareció 3 veces en ese 40 días. Pero en realidad, Cristo tuvo 50 días aquí en la tierra. Lo que pasa es que Lucas lo divide 40 días para sus discípulos y 10 días para una obra que dice, para llegar al lugar santo. Pero había algo que había que cumplirse en el lugar santo, para que Cristo pasara en el lugar santo. En el tiempo de la iglesia apostólica, Cristo pasa al lugar santo. ¿Cómo? Hechos capítulo 1 dice que Judas se desplomó, que Judas traicionó a Cristo y que había que buscar un sustituto de Judas. ¿Y a quién elige? A Matías. Matías es el elegido de Dios, no Pablo. Había una creencia dentro de la iglesia bendita que bíblicamente no es aceptable, que hablaban de Pablo. Pablo no pudo ser sustituto de Judas, porque el mismo Pedro lo dice en Hechos capítulo 1, que para ser el sustituto de Judas tenía que ser testigo de la resurrección de quién. Y Pablo no fue testigo de la resurrección de Cristo, ni tampoco tuvo en el ministerio de Cristo. Entonces Matías es el elegido. ¿Por qué es tan importante elegir a Matías antes del derramamiento del Espíritu Santo, donde Cristo va a pasar al lugar santo? ¿Saben por qué? Porque el sacerdote, cuando entraba al lugar santo, tenía una indumentaria en el cuerpo, y entre ellas tenía el pectoral. ¿Y cuántas piedras tenía el pectoral? Jesús no podía entrar al lugar santo con 11 piedras, tenía que entrar con 12. Por eso se habla de 12 puertas en Apocalipsis, por eso se habla de 12 apóstoles, 12 puertas, 12 apóstoles. Entonces era importante. Cuando se elige a Matías, entonces ahí se derrama el Espíritu Santo. Entonces en Apocalipsis 4 y 5 hay una escena que también se combina con Salmo 24, que es cuando Cristo llega al Padre con el sacrificio. Cuando en Apocalipsis 4 los 7 espíritus que representan el Espíritu Santo aceptan al Mesías y dicen, ¿y quién es este Rey de Gloria? Jehová. Entonces hay una fiesta y los 24 dicen, Santo, Santo el Cordero de Dios. Entonces dice hacer el Señor, le sabe toda la gente que Jesús manda para todo. Pero cuando ven, dicen, este es nuestro creador, nuestro rey que tenía tanto tiempo sin venir aquí. Entonces Jesús dice, aguante, tengo que esperar que mi Padre apruebe mi sacrificio. Entonces cuando Dios y el Padre dice, sí, tu sacrificio es aceptable. Entonces ahí dice, los 7 espíritus que representan el Espíritu de Dios descienden a la tierra. Miren que es una actividad que pasa en el cielo y también en la tierra. Entonces cuando está esa festividad en el cielo, entonces el Espíritu Santo va y se derrama. Entonces Cristo pasa ese tiempo en el lugar santo. ¿Cuándo Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo? El 22 de octubre del año 1844, cuando Cristo deja el lugar santo y pasa al lugar santísimo, que hoy es que oficia con una obra de juicio y también de juicio y de salvación. Abel ofreció sacrificio a Dios. Ustedes saben eso. Abel también entrado también de los primeros de su oveja. Aquí hay 2 discernimientos.
Uno viene y adora como Dios manda. Y el otro viene y adora a Dios como él entiende que debe adorar. Si Dios puso en el huerto del Edén, Adán y Eva se hicieron ropa de higuera y Dios le hace ropa de piel de animales. Dios está diciendo que el verdadero sacrificio que cubre la vida del pecador es la piel de un cordero. Como Caín hacer una ofrenda con lo que Dios le decía, Caín se volvió un rebelde contra Dios. Cuando tú y yo hacemos cosas que entendemos a nuestra forma de pensar fuera de lo que Dios dice, nos volvemos rebeldes delante de Dios. ¿Usted sabe lo que usted le está diciendo a Dios? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si Dios dice que el día de reposo es el sábado, y yo digo, no, el día de reposo es el domingo, y yo tengo base bíblica que sé que el día de reposo es el sábado, pero yo digo que el domingo, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo a Dios? Mira, Dios, lo que tú estás diciendo es que Desautorizando. yo sé más que tú. Porque cuando tú contradices lo de otro, es porque primeramente tú no crees lo que esa gente te está diciendo. Y no, tú estás completamente en rebeldía. Porque no está aceptando lo que Dios está diciendo. Si Dios puso en sus padres ese sacrificio, era porque Dios sabía que esa. Noé también edificó un altar. Usted ve en toda la historia del pueblo de Israel, de los hombres y mujeres de Dios, que adoraban a Dios a través de ¿qué? De un altar, con un sacrificio, porque era el Mesías que venía en camino. Quería meter eso en la mente, pero el diablo hizo la próxima. El enemigo hizo muchas cosas. Abraham también ofreció holocausto a Jehová y invocó el nombre de Dios. Dale para adelante. ¿Cuál fue el mensaje de Moisés a Faraón en Éxodo 5:3? ¿Cuál fue el mensaje de Moisés? El Dios de quién? De los hebreos no has encontrado y iremos. Pues ahora caminamos 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a quién. ¿A quién? A Jehová nuestro Dios. Ofrecer sacrificio. ¿Qué es un sacrificio para ustedes? ¿Qué es un sacrificio para ustedes? Un sacrificio es hacer algo extra que usted no puede. A veces, mira hermano, a veces nosotros no entendemos cómo son los caminos de Dios. O no tenemos la visión espiritual de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Porque a veces yo he escuchado a muchos hermanos decir, ay, pero yo coger para la cárcel de la Victoria a las 2 de la tarde, con este solazo, ay no, yo no, y a predicar que la gente no escucha. Mano, tú no estás haciendo sacrificio con Dios. El mayor sacrificio lo hizo Cristo, que dejó la comodidad del cielo, donde lo adoraban, donde todo estaba cómodo para vivir la vida que tú y yo teníamos que vivir. El sufrimiento que tú y yo teníamos que pasar, lo pasó Cristo. Ese es el mayor sacrificio, no el sacrificio pequeño para Dios. Amén. Así comienza una nueva etapa de adoración. Las criaturas adoran a Dios, pero el diablo dice que ahora la criatura quiere que lo adore, los artistas, los políticos, quieren que le rinden pleitesía, quieren que le rinden adoración, y el único que merece adoración es ¿quién? Dios. Es Dios. Ahora bien, el pueblo de Israel, ¿qué hacía el enemigo? Dios puso una forma de cómo adorarle a través del sacrificio. ¿Qué hizo el diablo? Que buscó otra forma de adorarle. Igualita, porque el diablo siempre le lleva la contrarrespuesta a Dios. ¿Qué hizo el diablo? Bueno, vamos a sacrificar a los hijos para calmar la ira de los dioses. Y los
sacrificio verdadero y el diablo tenía un sacrificio falso. Muy parecido, ¿verdad? Porque lo falso y lo profano y lo santo, lo profano se parece un poco a lo santo, pero mezclado con mentira. Entonces, Dios instituyó eso. Y el diablo instituyó sacrificio a los hijos. De hecho, a Manasés cayó en ese pecado. Dice que él sacrificó a sus hijos. Y ese fue el rey, imagínense el pueblo. Entonces, mi querido hermano, donde la Biblia dice bien claro que hay detalles interesantes, el arpa, el salterio, el címbalo, tocado por hombre idóneo para el ministerio. Yo voy a dejar el tema hasta aquí porque son las 2:06. Yo sé que usted tiene compromiso para esta tarde, pero yo me comprometo que una segunda parte, cuando me inviten y la agenda lo permita, yo daré una segunda parte de este tema. Pero lo importante, hermano, es que en esta mañana tú entiendas algo. Dice un adagio que el que no sabe para dónde va, hasta ahí llega. Que cuando tú te sientes en ese asiento que tú estás aquí en la iglesia, tú sepas a quién tú estás hablando. Los 4 jóvenes hebreos sabían a quién estaban hablando. No, sepa bien, rey, que si Dios lo hace o no lo hace, no lo vamos a aportar. Esa no es la oración verdadera, la que tú has inventado con música, con címbalo, que todo el mundo se postre delante de ti. Esa no es la que Dios dice. Sea que Dios nos libre, nos quememos en el fuego o lo que sea, sepa rey que nosotros no vamos a hacer eso. Amén. Y no lo hicieron, porque ellos sabían en quién me han creído. Ellos sabían al Dios que le estaban sirviendo, al Dios que dice Isaías que aunque pase por el fuego, no te quemarás. Ellos creyeron en esa promesa. Al igual Dios nos llama en esta mañana a nosotros a adorar en espíritu en verdad. Pero ¿a quién adoramos y cómo lo adoramos? Adoramos al Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Cuándo? 24:7. No se tiene que ser aquí en la iglesia solamente, en la casa, a través del canto, a través de la oración, a través de las buenas obras. Adoramos a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a no caer en el error de Elí, que perdió, como dirigente, perdió el discernimiento espiritual y no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y ahí se es triste, porque cuando tú no sabes lo que es bueno y es malo, entonces tú escoges lo que venga. Que Dios nos ayude a tener ese discernimiento, tanto de lo bueno como de lo malo. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a orar.